Hola, ¿cómo estás? Para ti que me ves por primera vez, te digo que mi nombre es Jacqueline y este canal lo he creado para mostrarte las diferentes manualidades rústicas que realizo con conchas, caracoles y materiales mixtos. En el día de hoy te voy a mostrar a ti y a todos los que me siguen un nuevo proyecto que no es nuevo porque es una agenda, es otra libreta más de nota que realicé. Es otro pedido especial que me hicieron. Como ven, esta maravilla que tengo aquí, súper hermosa. La diferencia de estas con las otras que he hecho hasta el momento es que es más grande en tamaño y le agregué accesorios y cosas que no le había puesto a las anteriores. Es también para hacer una libreta de nota o un recetario de cocinas para anotar las diferentes recetas de cocinas que ella hace porque le gustan mucho las cocinas. Es un pedido especial y lo hice como todos los trabajos que hago, con mucho amor y mucho cariño. Es una clienta fiel y recurrente que tengo en todos mis productos. Ella siempre me compra todo lo que yo hago. Entonces yo te invito a ti que te quedes a ver el video hasta el final para que veas el paso a paso de cómo hacerla, de cómo hacer este sencillo trabajo y no te pierdas ni uno solo de los detalles. Si tú que me estás viendo por primera vez aún no te has suscrito a mi canal, yo te recomiendo cariñosamente que al final de ver este video me regales un dedito arriba y te suscribas aquí debajo y marques la campanita de notificaciones para que todos los domingos recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Y también me sigas en mis redes sociales de Facebook y de Instagram, que te dejo también en las páginas aquí debajo. Sin más, comenzamos a trabajar. Bueno, vamos a comenzar. Como ven, esta libreta es más grande que las que he utilizado anteriormente. No le puedo separar la carátula de sus hojas, por lo tanto y demás tratamos de tapar bien las hojas para no mancharlas con las pinturas. Y el primer paso va a ser, por supuesto, darle una capa de pintura de yeso blanco. Luego que el yeso blanco esté seco, pues vamos a comenzar a crear las diferentes texturas. Yo voy a crear texturas relacionadas con el mar, con conchas y caracoles, porque a ella le gusta mucho el tema de los caracoles y las conchas también. Entonces quiero hacer este trabajo, aunque ella me lo pidió de una forma libre para recetas de cocina, pues quiero acercarme más a sus gustos y a sus preferencias que en otros trabajos, aunque en todos por lo general trato de acercarme lo más posible a mis clientes. Como también sé que le gustan mucho los gatos, a lo mejor ustedes dirán, pero una libreta de recetas no tiene nada que ver con un gato. Yo lo sé que no, pero a ella le encantan los animales, en especial los gatos, y entonces le quiero poner como si fuera una foto, pero bueno, una imagen de un gato que ocupe lo que es la decoración principal de este proyecto. Ya todo lo demás que le voy a agregar si van a ser las decoraciones que utilizo con frecuencia, ya sea de madera, en cartulina o las flores, las llavecitas, las hojas, todos estos elementos que vamos a ir agregando y los vamos a ir pegando con el pegamento, el tacky glue, que pega muy bien y seca bastante rápido. Aquí estoy probando a ver cómo puedo ir poniendo los elementos. Le puse también una bolsita de té, le puse un pedazo de tela de gasa en la parte de abajo y por encima del cuadro, del marco del cuadro donde va a ir centrado el gato. El gato va como si estuviera sentado en una ventana, que así es como yo lo veo todos los días prácticamente desde aquí de mi casa. Veo el gatito siempre sentado en la ventana de su casa. Y entonces eso es lo que he querido reflejar con esta decoración. Le puse también la palabra mis recetas, se la puse en inglés, le puse las iniciales, le puse la llavecita, algunas piezas de engranaje y le vamos a agregar, por supuesto, los botones que tengo en forma de dulces, de galletica, de cafetera, de vasos de café y de abejita y de este otro animalito que nunca me acuerdo el nombre.
Le puse la palabra café en inglés, coffee, y la palabra hello. Vamos, una vez que ya hayamos pegado todos nuestros elementos, pues vamos a pintarlo todo de nuevo con el yeso blanco. Y una vez que esté seco, vamos a empezar a aplicar nuestros colores de pinturas elegidos para el proyecto. En este caso voy a continuar trabajando con las pinturas en alcohol que hice yo misma. En este caso estoy trabajando, o estoy preparando, mejor dicho, unas nuevas, unos colores diferentes para aplicarlos en este proyecto. Y los vamos a ir aplicando sobre todo nuestro trabajo. Yo lo voy a ir aplicando al azar, un poquito de uno por aquí, un poquito del otro por allá, y así vamos a ir combinando cada uno de estos colores y aplicándolo tantas veces como sea necesario para obtener el resultado final que queremos con los colores y la intensidad del color que queramos ver al final. Ya saben que al hacer pinturas en alcohol hechas en casa, pues son muy claras algunas, y entonces necesitamos repetir el proceso varias veces para lograr que el color quede más fuerte o más intenso. Le puse también el hada. Esta hada me gusta mucho y me parece que es un buen complemento para este trabajo, para estas libretas o estas agendas que al final son historias de fantasía que estamos narrando en cada uno de ellas. Recuerden que ustedes lo pueden hacer con los elementos que tengan en casa, mis amores, no tienen que complicarse. Yo utilizo los que tengo, los que he ido comprando, y cuando no tengo, pues los invento, como el gato que lo recorté en cartulina, la pegué doble para que me quedara más durito, y luego le creé una capa con lo que fue la pasta para textura, una capa semejando lo que son los pelitos del gato, pero bueno, ustedes pueden poner a volar su imaginación y hacerlo como ustedes más quieran. Las plantillas, pueden utilizar plantillas si las tienen, si no las tienen, pues pueden ir haciendo distintas formas al azar con la pasta para textura. Recuerden que la pasta para textura que yo utilizo es la que venden en Home Depot, que es una pasta multioficio de la construcción. Se lo digo así lento para que me entiendan, ya que yo sé que yo hablo un poquito rápido. Una vez que hayamos terminado ya de colocar nuestros elementos, de pintar con las pinturas en alcohol, vamos a dar un emparejado con el yeso blanco. Se lo pasamos por toda la superficie, ya que no es un color que me vaya a tapar el color de fondo, sino solamente dar un emparejado. Y vamos entonces a aplicar nuestros colores metálicos. Yo voy a aplicar, igual que hice en el trabajo anterior de la agenda de Bring Me Home, voy a aplicar colores metálicos similares a los colores que tengo de fondo, para ir dándole a ese color, a esa tinta en alcohol, pues un poco más de brillo y un poquito mayor de intensidad a todos los colores. Lo hago porque tengo coincidentemente estos colores, pero si no lo tuviera, entonces lo único que hago es limitarme a pasar los colores metálicos de forma general para ir resaltando los elementos. Ya digo y repito que esto es a gusto de cada uno y con los elementos que tenga cada uno. Así va a ir quedando. Vamos a ir dando los colores tantas veces como querramos, ir combinando, ir viendo hasta que encontremos el punto final que más nos guste. Es bien fácil de hacer. Yo les pido que cualquier duda que ustedes tengan en este proceso de la pintura, que yo sé que, yo digo que es bien fácil de hacer, pero sé que hay muchas personas que pueden tener sus dudas. De ser así, háganme las preguntas que yo con mucho gusto se las respondo. Les hago un tutorial privado para aclararles la duda que tengan. Les explico con más detalle el proceso como es. Vamos a ir tratando de resaltar cada uno de los elementos que fuimos poniendo encima en colores distintos al color de fondo, para que, como ya dije, resalten bien estos elementos. El texto o la frase o la palabra
recetas, las voy a hacer en distintos colores. Los letreros de Coffee y de Hello también los voy a mixtear con distintos colores. Y así va quedando, a mí me va súper gustando, me va encantando, como siempre les digo, mis amores, me encanta. De verdad que yo sí siento mucha satisfacción cuando voy haciendo estos trabajos, siempre se los digo. Lo hago con todo el amor que me caracteriza, cada uno indistintamente, sea para quien sea el pedido, pues pongo todo de mi parte para tratar de complacer al cliente al 100% y que cuando reciba el producto diga, wow, esto es lo que yo quería. O esto superó mis expectativas, que es mi objetivo, superar siempre las expectativas cuando lo reciben. Sé que en video no se ve tan hermoso como se ve en físico, pero bueno, trato de grabar el video con la mejor calidad posible para que ustedes puedan verlo también como si lo tuvieran en físico. Una vez que terminemos de dar los colores, ya saben que lo que viene es colocar los elementos que no quisimos pintar anteriormente. Aquí le estoy con pintura de telas, le estoy resaltando algunos punticos de los dulces y de los animalitos para que resalten más con la combinación de colores. Ahora le voy a aplicar la pasta metálica dorada prácticamente por toda la superficie para resaltar igual los bordes de cada uno de los elementos. Quiero agradecerle mucho a mi clienta por siempre estar pendiente de mis trabajos, de mis proyectos, aunque ella no es ni cubana ni americana, ella es alemana y siempre está pendiente de todas mis cosas, le gustan todos los trabajos que yo realizo. Es una cliente fiel y recurrente, me compra todo lo que yo saco nuevo y se lo agradezco muchísimo de corazón. Aunque ella no me entiende mi español, pero bueno, yo le digo a mi hija entonces que le traduzca lo que le estoy diciendo aquí en este su trabajo. Como ven, ya le puse las florecitas, le puse una cadenita al gato. Estas flores las compré en Walmart, son plásticas, me gustaron muchísimo y están tan hermosas que de verdad que complementan el trabajo. Le puse una cadenita entonces con objetos del verano de la playa, porque ella quiere que se vea reflejado lo que son los elementos como diríamos, ay, se me olvidó, se los dejo por aquí escrito, bueno, de lo que es la playa, que a ella le gusta muchísimo. Aquí le puse un pomito de cristal y se lo llené de elementos de la cocina, de lo que son los sazones de comino, de paprika, de diferentes sazones que utilizamos en la cocina. Pues yo se lo puse aquí adentro y le sellé el pomito también. Le puse canela, 3 ramitas de canela, y le puse también unos clavitos de olor de forma natural, sin pintar y sin nada, para que resalte lo que es el contexto de la cocina, el tema receta y el tema cotidiano de nuestro quehacer en nuestras recetas de cocina. Y así ha quedado, mis amores, este hermoso trabajo. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como me ha gustado a mí, y que a la dueña también le guste mucho más de lo que me ha gustado a mí, por supuesto, y que quede tan enamorada que me siga haciendo más pedidos, aunque está de más decírselo. Aquí en la foto le van a poder ver bien cada uno de los detalles que voy haciendo, que voy mostrándole durante todo el video. Y les recuerdo, mis amores, a los que aún no se han suscrito a mi canal, si al ver este video les gusta lo que hago, les gusta mi trabajo, pues
Les pido que me regalen un dedito arriba, que se suscriban aquí debajo y marquen la campanita de notificaciones para que todos los domingos reciban los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Yo sin más me despido de ustedes por hoy. Hasta el próximo domingo. Recuerden que los quiero de corazón. Les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto. Y aquí detrás les dejo otro video para si quieren seguir en conexión con mi canal. Un beso.